Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Joaquín, también soy conocido como Chachan, Tuco en todo el mundo de Dota 2. Y bienvenidos a esta guía de Silencer Midlaner. So begins a new age of knowledge. Muy bien, como siempre vamos a comenzar esta guía comentándoles el nivel de complejidad de nuestro personaje. En esta ocasión Silencer es un héroe de complejidad de nivel 2, lo que lo sitúa en un mismo nivel que aprender a jugar héroes como por ejemplo Ringmaster, Queen of Pain, Shadow Demon, Storm Spirit, Puck, Grimstroke, Enigma y también Nature's Prophet. Silencer es uno de los personajes más comprometidos en el parche 7.39, y es que en principio uno de los cambios más relevantes que ha tenido es que ahora tiene dos facetas nuevas y por supuesto han reemplazado las anteriores. En el caso de la división sináptica hace que este personaje pueda resaltar más como un héroe de right clicker, mientras que el sufrimiento silencioso le ayuda a potenciar mucho más el daño mágico que él puede generar sobre los enemigos. De por sí ambas facetas justamente lo han hecho muy viable desde la posición de medio hasta incluso como hard carry cuando quieres jugar como un héroe de right clicker, pero al principio me gustaría mucho presentarles como que esta nueva oportunidad que tienen para poder subir sus ranks, porque créanme que está muy grosero en la manera en la que él puede botar a los enemigos sin muchos problemas. De un combo puede reducir la vida de muchos héroes de inteligencia o de agilidad incluso de 100 a 0, ya que no cuentan con demasiada vida. Así que antes de comenzar como siempre con estas guías, me gustaría comenzar entonces con las habilidades de nuestro personaje. Para comenzar con este apartado me parece muy importante comentarles cómo funciona la habilidad innata de Silencer y su respectivo fragmento de Aghanim. Así que para eso vamos a tener aquí un Espen aliado con 6 Divine Rapiers. En principio lo que hace la habilidad innata de Silencer es robar de manera permanente 1 de inteligencia a los enemigos cada vez que estos mueren, ya sea dentro del radio de Silencer de 925 unidades respecto a nuestro personaje, o si es que al momento de que el enemigo muera está bajo los efectos de alguna habilidad o de efecto negativo de Silencer, ¿no? Por ejemplo, miren esto: si es que Esben mata acá a Enigma, se van a percatar de que Enigma no pierde ni siquiera un punto de inteligencia. En cambio, si es que yo de por sí aplico el efecto de mi segunda habilidad, por ejemplo, y me alejo, ahora si Esben lo mata, a pesar de que yo me encuentre muy alejado de él, igualmente voy a ganar la inteligencia adicional porque he aplicado un efecto negativo. Esta capacidad puede ser amplificada justamente por el fragmento de Aghanim, que nos va a permitir aumentar la inteligencia robada por cada víctima de 1 a 3 puntos. Y aunque ustedes piensen que esto no es la gran cosa, créanme que a largo plazo funciona muy bien, no solamente para aumentar el poder de Silencer tal cual, sino también para reducir muchísimo el mana de los enemigos y también el daño que pertenecen al atributo de inteligencia, ¿no? De por sí, este es uno de los fragmentos de Aghanim más obligatorios en Silencer, ya que como les menciono va a potenciar mucho su capacidad para hacer un daño brutal, ya que la segunda habilidad y la tercera funcionan finalmente en base a inteligencia que le gane. Además de eso, cuanta más inteligencia ganemos y aumente también nuestro daño base, también va a aumentar nuestro mana pool, lo que va a permitir que podamos utilizar o desplegar todos nuestros poderes y arsenal en el campo de batalla sin ninguna limitación. Así que por favor tenganlo en cuenta, el fragmento de Aghanim es uno de los aspectos más importantes en Silencer y es lo que les va a permitir escalar conforme avance la partida, ¿no? La segunda habilidad de Silencer se le conoce como Cuja de Sabiduría, y lo que tenemos aquí es la posibilidad de robar inteligencia de nuestros oponentes cada vez que los ataquemos. Esta cantidad va a variar dependiendo de cuántos puntos estén asignados a este poder, y como se habrán notado, comienza a escalar de 1 punto hasta 4 puntos en el nivel 7. Miren, cuando la habilidad esté maxeada, vamos a comenzar a escalar de 4 en 4, como ven aquí, ¿no? 14, 18, 22 y así sucesivamente. Lo chévere de esto es que también aplica un 35% de daño por inteligencia en el nivel 1 y puede escalar hasta un 80% de la inteligencia total de Silencer, ¿no? Así que cuantos más ataques ejecutemos, mayor va a ser la inteligencia que tengamos, y asimismo también el daño se va a incrementar muchísimo. Porque recuerden que no solamente es el daño mágico de la segunda, sino también nuestro daño base se va a aumentar de 91 hasta 95, 99, 103 y así sucesivamente también, ¿no? Algo más también a destacar es que como quitamos la inteligencia de nuestros oponentes contra héroes de fuerza como Atze, como Timbersaw y otros ejemplos más, miren que su mana pool ha disminuido muchísimo, hasta un mínimo de 75 como ven acá. Así que aprovechen esta habilidad no solamente en la fase de la línea, sino también a lo largo de toda la partida, tanto que quieran jugar como right clickers o como un héroe de daño mágico. La tercera habilidad de Silencer se le conoce como última palabra, y lo que me permite es seleccionar a una unidad héroe enemiga para que esta pueda ser silenciada. Bueno, no solamente funciona contra héroes, sino también contra creeps, pero en principio el enemigo se ve silenciado y también se le aplica una cierta cantidad de daño que va a escalar dependiendo de cuántos puntos
estén asignados a este poder. Como verán aquí, de hecho hay dos fuentes de daño importantes. Por un lado está el daño base, que va a escalar desde 120 hasta 240, y bonificación a ello hay un multiplicador entre la diferencia de inteligencia de Silencer con el Timbersaw en este caso, ¿no? Que va a escalar desde un punto, o sea por 1, hasta un máximo de 2.5. Ahora, ¿por qué les expliqué lo de la segunda habilidad primero y no me fui con la primera de frente? Porque de hecho con la segunda nosotros podemos ganar muchísima inteligencia adicional y con esto aumentar mucho más la brecha que hay entre la inteligencia de Silencer con la del enemigo al cual estamos focuseando. Por ejemplo, en este caso vamos a maxear pues hasta nivel 7 la habilidad, la segunda, y con esto ejecutando 5 ataques vamos a ganar 20 de inteligencia y vamos a quitarle 20 también al enemigo. O sea que la brecha llega hasta 40 puntos. Lo que significa que con la tercera habilidad vamos a ganar 40 de daño extra sobre el oponente. Otra cosa que mencionar de este poder es que si por ejemplo utilizamos y el enemigo usa inmediatamente una de sus habilidades, se va a aplicar el efecto de Silence. Lo que no implica que podemos interrumpir efectos canalizables. Miren esto, por ejemplo, si es que yo uso la tercera sobre Enigma, si es que él usa el Black Hole, el efecto de tercera no se va a interrumpir en lo absoluto hasta que recién el Black Hole ya por sí termine y Enigma recién es silenciado. Así que eso tenganlo en cuenta, por favor. La tercera no es que sirva demasiado en contra de Enigma, en contra de Maiden o en cualquiera de los enemigos que pueda haber en el Dota que utilicen habilidades canalizables. Para eso está finalmente el uso del Ultimate, del cual ya nos encargaremos dentro de un momento. Ahora sí, gentita, es momento de abordar la primera habilidad de Silencer, la cual se conoce como Maldición Arcana, y en este caso sí tenemos la posibilidad de encajar este poder sobre más de una unidad a la vez, en este caso sobre Necrophos y Ants. Como pueden apreciar, se aplica una cierta cantidad de daño progresivo y también una cierta ralentización que se va a basar en un porcentaje respecto a la velocidad de movimiento del objetivo alcanzado. Algo que tienen que saber es que cuando tenemos la tercera habilidad a nuestra disposición o cualquier efecto de Silence, como por ejemplo una orquídea, miren esto, si es que yo aplico la primera habilidad y luego el efecto de Silence, el efecto de la primera habilidad se ve retenida, o sea que sigue durando, es verdad, pero no cuenta como parte de la duración actual de esta habilidad, que implica 6 segundos. Con esto me refiero a que si es que nosotros aplicamos más efectos de Silence sobre un enemigo, mayor va a ser la cantidad de tiempo que este va a sufrir por los efectos de la primera, o sea que va a estar con un daño aumentado y también con una reducción de velocidad de movimiento, que además, recuerden, se aplica un multiplicador de 1.5. Por ende, si es que aplicamos la primera y la tercera, cuando el efecto de la tercera se aplique, el daño de la primera se va a aumentar en esta cantidad, en este multiplicador de 1.5, y también la ralentización. Además de ello, y ya para terminar con este poder, es el hecho de que la primera habilidad es muy buena justamente en contra de Necrophos, en contra de Timbersaw, porque como son enemigos que están usando sus habilidades de manera constante, cada vez que un oponente use por ejemplo la primera habilidad, supongamos la de Necrophos, se aplica una penalización adicional. Miren, hechizo libre voy a poner ya, miren esto. Cuanto más usen los enemigos habilidades como parte de su moveset, claramente va a ser mayor también el tiempo de duración por la penalización que se aplique al momento de utilizar la primera habilidad. Lo que me va a permitir también usar nuevamente la primera y stackear estos efectos negativos sobre los enemigos. Y como están apreciando, claramente el daño se va a acumular y asimismo también la capacidad de nuestro personaje para matar a muchas unidades al mismo tiempo. Así que eso también pues ténganlo en cuenta. Muy bien, gente, ya para terminar con esta sección vamos a hablar acerca del Ultimate de Silencer, el más famoso de todos, el Global Silence. Lo que tenemos aquí es la posibilidad de silenciar a todos los enemigos, sea que tengamos visión de ellos o no, para que así podamos cancelar justamente las habilidades canalizables de las que les mencioné hace un rato. Con esto, como pueden apreciar, Enigma completamente se ve anulado en su efecto en la partida, y también eso se aplica aunque él cuente con una BKB, por supuesto. Miren esto. Se aplica la canalización con la BKB y todo lo que tú desees, pero con el Global Silence podemos cortar eso de golpe. Igual funciona con el efecto de un héroe como Dawnbreaker. Aplicamos el Ultimate y si se dan cuenta, ella ya no logra saltar ni a terminar esta ejecución de la curación, ¿no? Ahora con el estilo de Aghanim, lo que se nos añade es la posibilidad de utilizar la primera habilidad sobre justamente estos enemigos silenciados. De tal manera que así esto va a ser completamente un caos porque ellos se van a ver ralentizados y el daño también se va a aplicar de buena manera. Además, como lo acaban de ver, si yo tengo la primera habilidad también a disposición, podemos aplicar hasta 2 instancias de la primera. Lo que significa que la ralentización se va a presentar de esta forma, ¿ven? Es sencillamente brutal porque es acumulable. Así que esto también ténganlo en cuenta. El cetro de Aghanim funciona muy bien con la optimización que vamos a probar. Así que eso pues aprovechenlo.
Pues bien, antes de empezar netamente con la partida, me gustaría comentarles cómo es que funcionan las facetas de Silencer. En este caso lo que tenemos aquí es la faceta conocida como Sufrimiento Silencioso, y lo que va a hacer es que Silencer va a recibir una menor cantidad de daño de los objetivos silenciados, y también podemos aplicar una mayor cantidad de daño sobre estos, ¿no? En este caso, si tenemos una Queen of Pain con un dragón nivel 5, si lo aplicamos sobre el Silencer que no tiene la faceta... esperen, me quito esto, ahora sí, miren esto. Se muere de manera inmediata porque no tiene ninguna clase de stats o atributos. Y en cambio, si es que lo utilizamos sobre este Silencer, que de por sí tiene una horquilla para silenciar a la Queen of Pain, se va a amortiguar este daño de una mejor manera, miren. Silencer de aquí, con la faceta que les acabo de mencionar, logró sobrevivir. Igualmente, si es que por ejemplo acá el Silencer tiene un dragón y silenciamos esta Queen of Pain y le retiramos el dragón, muere de manera inmediata, miren. Es porque amplificamos el daño gracias a la ayuda de la faceta. En cambio, si el Silencer de acá logra, o sea, el que no tiene la faceta, utiliza el dragón, la Queen of Pain sobrevive porque no se ha amplificado tanto el daño. Tengan en cuenta que esta amplificación de daños se da tanto del daño físico, mágico, puro, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Asimismo también este porcentaje de amplificación o de amortiguación va a depender de cuántos puntos estén asignados al Global Silence. Así que eso pues ténganlo presente y básicamente siempre utilicen esta faceta cuando quieren jugar más que nada en un tema de emplear daño mágico principalmente, ¿va? Por otro lado tenemos esta faceta conocida como división sináptica, que lo que va a generar es que nuestros ataques, pues con el efecto en la segunda habilidad cuando esté en el nivel 5, porque sí, ahora ya no va a ser nivel 4 como máximo, sino hasta nivel 5, vamos a poder utilizar un rebote de nuestra segunda habilidad que va a impactar sobre un enemigo de manera aleatoria. No necesariamente prioriza a los héroes, sino que, como les repito, es de manera random. Ahora bien, cuando lo utilicemos, va a rebotar de tal manera que ya no va a ser solamente 4 inteligencia por ataque, sino hasta un máximo de 8. Miren esto. Esto es súper chévere porque con una menor frecuencia de ataques se genera una mayor ganancia de inteligencia. El único problema de esta faceta es el hecho de que cada vez que nosotros ataquemos con esta segunda, cuando impacte sobre el segundo enemigo, vamos a también gastar una cierta cantidad de mana dependiendo de cuántos puntos estén asignados. Que claro, como ya está maxeado a nivel 5, va a pedirme 20 más de mana. Lo positivo es que podemos atacar a los enemigos, ganar una mayor cantidad de inteligencia y con esto pues incrementar mucho más el potencial físico de nuestro personaje. Así que eso pues tenganlo en cuenta, y por supuesto esa faceta se usa exclusivamente cuando se quiere apostar más que nada por el tema del right click de nuestro personaje. Así que nada, vamos allá entonces con la guía. Por favor que Silencer no esté baneado, por favor que Silencer no esté baneado, genial. Lo digo más que nada porque en las últimas partidas que he estado tratando de piquearlo, o sea, siempre lo banean, y es en principio con lo fastidioso que puede ser como soporte. No se imaginarán cómo es también desde la posición de medio. Así que, como ustedes ya sabrán, la primera partida yo lo que siempre hago es sacar al pick que yo deseo explicar en la última fase, en este caso como last pick, y así tener este comodín para que ustedes puedan tener una partida más, ¿cómo decirlo? O sea, donde me vean más libre, ¿no? Se sientan más incentivados a querer jugar con este personaje. Así que vamos allá. Acá lo de la faceta es súper dependiente, como les había comentado, respecto al draft. Es decir, no tenemos como que una faceta estricta que siempre sea la más adecuada para todos los escenarios. Acá realmente tienen que evaluarlo ustedes. Y también va a depender de cómo es que ustedes se sienten también cómodos jugando este personaje, ¿no? Si es que quieren jugarlo siempre como daño físico, obligatoriamente la de división sináptica. Y si más bien es la de sufrimiento silencioso con la que ustedes quieren emplear, también esta por favor para la magia, ¿va? En este caso se tienen en cuenta un Keeper of the Light medio. Entonces acá hay algo bien picante. No sé todavía cuál voy a elegir. Va a depender finalmente del hard carry, que es lo que él pueda sacar para yo poder contrarrestarlo. Templar of Monkey King hard carry. A ver, esto está bien picante. Lo malo es que como estoy en contra de un Ringmaster, tengo entendido que tal cual no voy a poder aprovechar mucho el efecto de la magia de mi personaje. Entonces prefiero jugar básicamente con la de división sináptica y más bien apostar por el tema del right click de mi personaje, ¿no? Entonces vamos a comprar un tanquito, aunque en este caso estoy en contra de Keeper of the Light. No creo realmente que me pueda matar tal cual, entonces voy a salir con una itemización bastante greedy. No es lo más óptimo desde lo que yo he estado practicando a este héroe, pero voy a salir de esta manera me parece, aunque... Espera. Voy a salir así creo. Es que Keeper of the Light como no me puede matar y está más que nada enfocada en farmear la línea y la jungla, yo no tengo necesidad de comprarme tango o incluso una botella porque sé perfectamente de que no voy a lanear contra él tal cual. Entonces yo lo que hago es apostar básicamente, sabiendo que yo también voy a estar free, en sacar ítems que sean más que nada, que me otorguen atributos en principio. Entonces por acá también puede ser tranquilamente una ramita férrea.
Acá hay algo extraño. Un ratito, déjenme chequear algo. Por alguna razón no veo acá los wards. ¿Ustedes lo ven? Yo no los veo. Ya bueno, voy a poner acá el ward. Y voy a la parte de medio. 3 ramitas porque igual pues las puedo vender. Las puedo convertir en una varita mágica. Todo va a depender finalmente de la línea. Y en este caso, algo que también les voy a recomendar es que si ustedes están, como en este caso, en contra de un Keeper of the Light o un Alchemist que también está enfocado en principio en farmear y no lanear tal cual, pues jueguen principalmente con full atributos. Y creo que en esta oportunidad voy a maxear la segunda habilidad. La primera y la tercera servirían mucho más si es que yo quiero rotar, si es que quiero también ejercer alguna clase de kill sobre el enemigo rival. Pero como en esta ocasión no es así, voy a apostar todo por la segunda desde una primera instancia. Aquí está el bounty, me quitó el smoke. Ok. Vamos a salir principalmente con esta itemización. Como ya les he mencionado, como no necesito botella, voy a comprarme 3 Null Talismans. 3 talismanes anuladores. Porque, como ya les también había mencionado en la sección de la explicación, gente, como ustedes están constantemente gastando maná, no les recomiendo que saquen demasiados ítems de este... Uy, acá podemos pelear. Voy a poner un punto a la segunda. Supuestamente acá la Templar debería ser capaz de poder matar al Bounty. Y si no, pues igual se muere aquí. El problema es que yo también me voy a morir. Demasiada agresión. No esperé que el Underlord se pusiera el primer punto a la segunda. Pero no importa. Lo chévere al menos es que, si bien es cierto no me llevé la kill, al menos ya tengo mi primera carga de la segunda. O bueno, de la habilidad innata. Así que chévere por eso. Lo malo es que Keeper of the Light ya me da ningún creep. Así que eso sí está un poco malo, porque me voy a demorar más en llegar al nivel 2. Pero más allá de eso, pues normal. Como si fuera un perrito, ¿no? Ya bueno. Voy a priorizar el maxeo de la segunda habilidad, ya que lo que busco aquí es tener un mayor impacto respecto a mi farm. Esto me va a doler un poco. Y con eso agilizar mucho más el scaling de mis habilidades. Ya, mi amor, ya. Ok, acá probablemente quiera farmear esto, lo deniego, genial. Sé que el maguito enemigo no va a ser tal cual matado, así que yo normal, o sea, no tengo problemas en tolerar un poco más de este daño. Perfecto con esto. Cuando ustedes sientan que les falta un poco más de daño para llevarse algún creep, por favor no tengan miedo, yo soy en la segunda habilidad. Voy a manchar la tercera. Difícilmente voy a poder matar a Keeper of the Light, porque es un área muy escurridizo. Y también tiene como que... ¿cómo se puede decir? Tiene un daño particularmente alto. Entonces si es que yo trato de enfrentármele uno a uno, él simplemente con una primera me va a botar sin muchos problemas. Ya, acá me falta un poco más de daño. Sigo matando la segunda habilidad. Esto les digo por si acaso es súper situacional. No es una regla estricta. De hecho justamente para eso es que también quiero abordar una segunda guía, porque claramente en esta partida yo estoy muy free. No tengo problemas para farmear, como ven. Keeper of the Light está tratando de stackear la jungla para después llevársela. Y por mi parte no tengo necesidad de comprarme botella, porque como estarán notando mi vida y mana están prácticamente al máximo. Ok, no importa. Keeper está a nivel 3. La primera, lo bueno es que al menos el Keeper of the Light hace justamente esto, pushea la wave. Así que, como reitero, no tengo problemas en seguir farmeando. Más bien estoy pensando seriamente en dejar de comprar ítems básicos e irme directamente por la mano de Midas, que también podría ser una opción. Porque como igual estoy free, o sea, no es que yo vaya a rotar de primera instancia con la runa de poder o algo así. Podría hacerlo, sí, pero siento que ya que estoy aprovechando esta condición de que no me estén fastidiando ni nada, podría optar por Midas. Pero tengo un equipo bastante... ¿cómo les explico esto? Un draft relativamente activo. O sea, tengo Templar, tengo Silent, tengo Lion, tengo Zeus. Entonces, es que yo me mantengo con la mano de Midas, no sé qué tanto pueda potenciar la capacidad que yo tengo para poder rotar o para poder ejecutar kills. Acá voy por un costado nada más, genial. No voy a usar la tercera habilidad de ninguna manera, porque no es como que le pueda hacer algo como les digo, al Keeper of the Light. Esta tercera habilidad es más que nada para poder ejecutar kills cuando yo genere rotaciones, cosa que por el momento no se da. Pero sí, este daño adicional me va a servir muchísimo, de hecho. Es como un mini dragón, por así decirlo. Es un daño instantáneo importante.
Ya me rompió el ward. No hay problema. Siguiente ítem, entonces vamos a sacar unas power treats. Otro motivo por el cual tampoco no le estoy haraseando con la tercera es porque él cuenta con bota de tranquilidad. Entonces con esa bota él se puede recuperar fácilmente de todo el daño que yo pueda aplicar, porque es daño mágico. Y con esto voy a estar gastando mana de manera innecesaria, como les comento, ¿no? Ya. Igual sigo matando la segunda habilidad. Perfecto. No tengo necesidad de irme por esa runa de agua, pero igual quiero llegar rápidamente a la bota. Comprarme un sentry también para desguardear. Y como se habrán dado cuenta también, le estoy ganando por un nivel al Keeper, porque en principio estoy denegando más que él. Ahora sí, ya llegó a nivel 5, voy a retroceder un poco. Se va a llevar probablemente toda la oleada del CPC de ahí, porque es el que más resistencia tiene, pero denegado, papu. Ya tengo la bota, tengo también el sentry. Hay unos cuantos momentos en los que me siento con lag. No sé si es el servidor porque acaba de haber un parche ahorita, o si de por sí es mi internet. La verdad no lo sé, no estoy tan seguro. Pero nada, vamos a ver pues. Aprovechando que Keeper of the Light está farmeando la jungla, voy a proceder a llevarme todo esto rapidísimo, para que la línea se pushee un poco. Yo tenga espacio para colocar acá mi sentry, sabiendo además que voy a poder quitar el suyo. Puedo colocar acá también un ward, tener visión de él en la parte alta. Esto siempre es importante. Y ahora que ya voy a llegar a nivel 6, no sé qué tan atento voy a estar para ejecutar alguna rotación, como les comento. Me convendría muchísimo hacerlo para yo también ganar cargas de mi habilidad innata, como les había mencionado. Pero todo va a depender finalmente de la intención del enemigo, que sea para... O sea, para pushear la línea y que se metan a mi tier 1. Si es que ellos ahí ven, yo claramente voy a responderlo. Pero si es que no, Silencer, uno de los grandes detalles que tiene es que no mantiene como que una... ¿cómo les digo esto? No tiene mecanismos para rotar, o sea, no tiene movilidad tal cual. No es un Ember Spirit, no es un Storm Spirit. Es un personaje que, si bien excepto hace mucho daño, el mecanismo de ejecutar alguna rotación importante no se aplica del todo. Por eso es que lo que hace más bien este personaje es rotar en base a que el enemigo dive primero la tier 1. Ya está. Y como habrán notado, pues en ningún momento veo que roten o que traten de matar a alguno de mis aliados, o al menos no dentro de los estándares del rango de la tier 1, en donde se podría considerar un diveo. Ya estoy en nivel 7. O bueno, ya, ahorita voy a llegar. Con esto ya podría farmear con la segunda habilidad nivel 4. Entonces yo lo que aspiro a tener ahorita mismo es mi nivel 9, para yo tener 5 puntos a la segunda habilidad, y de esa manera poder farmear la jungla de una manera mucho más cómoda. Igual, el desgaste de mana va a importar muchísimo, por eso me he comprado estos 3 Null Talismans. Y con esto ya está asegurado el hecho de que no me quede sin mana de forma tan rápida. Ya, 10 minutos 7. Me gustaría ir a la parte de arriba, pero creo que como Blood sí que no tiene mucho mana. Ah, bueno, podría recargarse. No va a morir, tiene lotito el Underlord. Voy a farmear nada más la jungla con mi segunda. Abajo también podría ir. El problema es que no tenemos stun abajo. Tal vez la segunda del Zeus, pero ustedes saben que eso no es exactamente un stun así fuerte como la primera del Lion, o la segunda, el Hex. Entonces, como les digo, esta partida realmente se torna un tanto aburrida, pero al menos segura, porque como no hay presión en las líneas laterales, tanto arriba como abajo, yo no tengo necesidad de rotar y que me cancelen o yo me muera. Entonces yo me estoy asegurando mi farm, por así decirlo. Ya está. Cuando llegue a mi nivel 9 probablemente ya comenzaría a rotar. Estamos en una media Divine 5 casi inmortal, así que no esperen que los jugadores sean acá como que tan malos, diría yo. Y por ese lado pues es más que nada por un tema de draft. O sea, Keeper of the Light, como les había mencionado, es un héroe que farmea mucho más que exactamente rotar, ¿no? Y lanear también. O sea, Keeper of the Light no lanea. Podría matar abajo. Esto sería lo más adecuado, les voy a decir, para ir. Podríamos pelear acá tranquilamente. ¡Oh! Voy a irme por el Ringmaster. Creo que no tiene la cajita. Muy bien. Acá también se podría morir el Bounty.
Estoy ganando muchísimas cargas con el efecto de mi habilidad. Entonces normal. Acá se podría morir el MK. Si se dan cuenta tengo una gran cantidad de inteligencia. Y con eso se moriría. Muy bien. Acá el Keeper of the Light está muertísimo, de hecho. Solamente tengo que sacar un poco más. Una tercera tal vez. Y si él hace uso de una habilidad adicional, se muere. Muy bien. Voy a proceder a retirarme. Tengo una buena cantidad de inteligencia robada. Y también de manera permanente, como ustedes saben. Pero por la baja cantidad de vida y mana que tengo, pues no me convendría generar alguna clase de intención de seguir peleando en realidad. Así que solamente retrocedo. Me puse un punto al ultimate. Como vieron, esto es sumamente importante para asegurar finalmente que Silencer no sea silenciado, stuneado o cualquier otro efecto negativo que pueda comprometerme demasiado. Y por eso está bastante bien como que mantener esta clase de noción acerca de en qué momento yo puedo realmente involucrarme en la pelea. Estaban muy adelantados y yo puedo matar tranquilamente a Ringmaster. Él no tenía su bajita, así que pues chévere por eso. Pero nada, no me puedo confiar. Tengo una buena cantidad de oro. El primer ítem que voy a comprar acá va a ser tranquilamente una... No lo veo. Ah, ¿por qué no lo veo? Ahí está. Una hoja de la bruja. ¿Por qué? Si estuviera en una partida mucho más comprometida en contra de un Ursa, en contra de un héroe que realmente pues me pueda alcanzar, yo me sacaría Pico Huracán. Como no es así, entonces puedo tranquilamente sacarme una hoja de la bruja y seguir aplicando un daño físico importante. Igual no creo que el MK con su segunda habilidad sea suficiente para llegar hasta mi héroe. Y aún si lo hace, pues yo tranquilamente puedo pelear 1 a 1 contra él. Sé que hay pelea abajo, pero no puedo huir. No tengo mucho mana. Y no solamente eso, sino que también los enemigos no están en posición, o mejor dicho, mis aliados no están en posición para que yo pueda intervenir. Están muy mal parados. Mi presencia realmente no va a cambiar ese aspecto. Ya está. Voy a vender ya las 2 ramitas que tenía aquí. Voy a acá tener la Oblivion Staff. Ok, voy a tepear de una. No creo que me mate, ¿o sí? Uf, no me mató, genial. Qué bueno que realicé el TP respectivo, porque si no ahí sí me moría. Y como he ganado muchísimo oro hace un rato con la pelea, pues evidentemente iba a hacer que el Keeper of the Light se recuperara de alguna manera. Ya, talento de nivel 10. Vamos a ponernos más 20 de velocidad de ataque. Y creo que ahora sí el Bloodseeker estaría muerto. El Keeper of the Light ha sacado Dagon. Normal, voy a la parte de abajo. Ya tengo el Global Silence, así que podría pelear. Y me falta muy poco para terminar mi hoja de la bruja. Luego de eso sí me sacaría obligatoriamente el Pico Huracán. ¿Se puede morir? Templar no tiene nivel... Ah, su... Templar tiene nivel 6, pero no tiene ni un punto al ultimate. Podemos pelear... Ah, su, no, ya fue. Vete. ¿Por qué mi Templar no tiene nivel 6? Mejor dicho, tiene nivel 6, no tiene ulti, o sea... Ya, bueno, no voy a decir nada. Lion ya se murió. Todo porque la Templar no tiene ulti. Viejito, lindo, hermoso, bello. Ya, si deciden pelear aquí, si deciden adelantarse a la Templar, yo normal podría intervenir. El problema es que Bloodseeker arriba ya está súper comprometido, así que se va a morir. Y encima, como nadie le está ayudando, se procede a pagar. Normal, supongo. Go, no tengas miedo. Sigue sin ponerse nivel 6 la Templar. No sé cómo espera que podamos matar o generar algo adicional. No pierdan el tiempo, es decir, yo estoy tratando de derrotar, pero si la gente no tiene esa misma intención, ustedes farmeen la jungla. Por eso es muy positivo que en esta clase de situaciones ustedes tengan la segunda maxeada para que su farm no se vea perjudicado de ninguna manera y tampoco el scaling. He comprado un TP adicional, ya tengo la receta, tengo la hoja de la bruja, entonces ya podría pelear abajo con mi gente. Bloodseeker está comprando Midas. Esta partida parece que se va a extender muchísimo. Aunque si se logra extender también, porque... O sea, tienen Keeper of the Light. Es un área muy activo. Acá se puede morir el Bounty. No tengo necesidad de usar mi ultimate. Como ven, no es que estamos súper comprometidos. Tal vez ahora sí. Voy a irme directamente por el Ringmaster. Acá se puede morir, es una habilidad más. Perfecto, muerto. Y ahora me quedaría solamente pues con cuidado nada más, porque una primera del, como ven, del Keeper of the Light, y realmente sí me pueden aplicar muchísimo daño. Acá debo tener también cuidado. Voy a usar mi tercera nada más. Ok, debo tener cuidado como les comento. Voy a retroceder nada más.
Y algo que también me hubiese gustado mucho hacer aquí es jugar principalmente con el ultimate de Bloodseeker sobre el Keeper of the Light. Es decir, que aplicara la ruptura sobre el Keeper y no exactamente sobre el Underlord. Ya me morí acá. No era para entrar, de hecho. Pensé que alguien me daría follow up o la segunda de Blood o algo, pero no. Ya bueno, fue mi culpa. Ya se murió al menos el Underlord. Ya, genial. Algo también que he notado es que Underlord tiene el talento, mejor dicho, el ítem de jungla de sudario de la hermana. Y esto otorga muchísima evasión, al menos durante los primeros instantes de este ítem. Otorga un 200% de evasión que se va reduciendo gradualmente dependiendo de cuántos golpes se aplican sobre este enemigo. Ese porcentaje se va reduciendo, pero igual, es muy fastidioso. Esa runa de haste la voy a tomar. Es una partida muy activa, como les había mencionado. Por eso no me gustaba la idea de sacarme Midas, porque la hoja de la bruja me ayuda a generar kills. La Midas no exactamente. Voy a decir más una tercera habilidad. La primera podría tener alguna clase de relevancia, es verdad, pero no me siento tan cómodo porque los enemigos no es que spameen poderes. O sea, MK no spamea poderes, tal vez Keeper of the Light un poco, pero prefiero más que nada enfocarme en el daño de la tercera para generar kills, no exactamente en la ralentización. No tengo mi ultimate todavía disponible, creo que la Templar está muertísima. Me gustaría pelear contra todos ellos a la vez, pero tampoco no sé si sea una buena idea. De hecho creo que me están viendo, así que solamente me quería vaquear. Y como les comenté, o sea... Sí, no voy a poder pelear aquí. No sé si, como les repito, voy a usar mi tercera. Voy a matar al Bounty, me parece. Genial. El problema es que el Keeper of the Light está cargando en su primera. Debo tener cuidado, voy a retroceder nada más. Y por favor, esto sí, independientemente de la situación, siempre por favor sáquense la Force Staff antes de la lanza de dragón. Esto sí es obligatorio, ¿por qué? Como les había mencionado, Silencer no es que cuente con un mecanismo de escape tal cual. Entonces lo único que les puede proporcionar esa clase de habilitación hacia ustedes mismos o mecanismo de supervivencia es finalmente la Force Staff. No quiero pelear ahí. Claramente es una mala posición. Pues es lógico porque no tengo ultimate. La gente está claramente apoyando al Keeper of the Light. Entonces no me conviene meterme tanto tampoco. Ya, como les decía, entonces primero Force Staff y después la lanza de dragón per se, ¿no? Lo chévere de esta itemización al menos, y es por eso que también la uso bastante, es que... esto de las tres... ¿Cómo se dice? Esto de las tres... los tres Null Talismans les ayuda justamente a tener un mana aceptable y no perjudica su inventario. En el sentido de que los slots que ustedes están ocupando para esos Null Talismans son justamente los precisos o exactos para que no tengan que vender alguno de ellos y perder alguna clase de oro. Acá se podría morir el mono, pero la Templar no desea pelear, no sé por qué. Ah, se va a morir aquí ya. Ay, no puede ser. Si la Templar no tiene ultimate. Si la Templar tuviera ultimate... Uy, ¿alguna vez han visto una Templar sin ultimate? Ya bueno, hoja del bandolero. Y en lo que respecta al encantamiento, me parece que podría elegir lo que respecta a la vida. No me conviene para nada elegirme lo del alcance de lanzamiento porque como me quita maná, o sea, no voy a tener acceso al uso de mi segunda de manera tan destacable. Entonces solamente me queda jugar con lo que respecta a la vida y la regeneración. Esta partida realmente es muy extraña, gente, porque no tenemos un offlaner así que pueda pues proponer algo. Y por eso es que Underlord está teniendo mucha más como que relevancia en esta partida. Tiene Atos, usa su segunda habilidad, tiene alguna clase de presencia. En cambio mi Templar es como que una que está más que nada enfocada en farmear. Y eso no es lo que tampoco se puede aprovechar tanto con este personaje. Por eso ustedes deben evaluar bien cómo van a desenvolverse en su partida dependiendo del draft. Si es que ven que no hay nadie, esa es una de las grandes condiciones que les voy a poner cuando quieran jugar Silencer, tanto como un héroe de daño mágico o físico. Si es que no tienen a un héroe que los pueda habilitar, este personaje va a perder mucho impacto, de verdad. Porque se van a ver muy expuestos, nadie les va a dar como que un follow up importante y van a perder mucho impacto.
Si sucede eso, su héroe no va a resaltar para nada y al final los van a reportar por X o Y motivo. Acá se puede morir el Bounty. Pero creo que el Bloodseeker no quiere usar su ruptura. Ah, no tiene ruptura, ¿no? Ah, está en cooldown, ok. Quisiera pelear, como les comento, pero no... No hay nadie. El único que puede stunear es el Lion. No tenemos un Mars, no hay como un Tidehunter o algo así. También no tenemos tanque, eso es otra cuestión. Mi héroe farmea mucho y hace bastante daño, pero si no hay nadie que se ponga al frente, como les digo, yo me expongo demasiado. Acá se puede morir el Ringmaster, me parece. No importa si utilizo así mi ultimate, porque es una kill importante. No es como que podamos proponer igual peleas, entonces de nada va a servir que yo me quede guardando esta capacidad, sino que más bien aprovechenla para generar una que otra kill y al menos retrasar la intención del enemigo de romper. Ganen tiempo principalmente. Como lo dijo la Templar, o sea, no vamos a ganar ahorita mismo, quieren llegar a late game. No me parece la mejor opción, pero si el equipo quiere jugar de esta manera, no hay mucho que se pueda hacer. Ok, acá debería ser capaz de matar a alguien, me parece. Pero como repito también, otro tema es que el Bloodseeker está jugando de una manera muy... O sea, ¿cómo les explico? La ruptura la está utilizando sobre un support en vez de usarlo sobre un carry importante, o en ese caso un core, que realmente sea pues fastidioso o qué sé yo. Acá puedo pelear contra estos dos. Es verdad que me puedo morir tal vez, pero igual sigo peleando porque de esta manera yo también gano inteligencia, se las quito a ellos. Y también puedo generar espacio para que mi Templar termine la kill. Ya está bien, está bien. Es una partida muy extraña, de verdad. Me hubiese gustado que ustedes vean otra condición tal vez. Una triple guía podría ser, no lo sé. Pero en todo caso... Eso sí, la itemización no va a cambiar, ¿de acuerdo? Siempre yo lo opto a jugar con 3 Null Talismans. Sacar treats, sacar hoja de la bruja primero. A veces, como les había comentado, si es que ven que hay un enemigo que los puede alcanzar, sacan la pica huracán de primera opción antes que la hoja de la bruja. Pero si no, o sea... maximizan su daño en principio. Ok, voy a mutear al Lion porque tiene música y no quiero que me den copyright. Así que sí, voy a mutearlo nada más. ¿Habrá alguien por acá? Creo que no. Si no hay nadie, puedo coger la experiencia del santuario. Otro detalle más, no sé si lo habrán notado también, es que no estoy farmeando tanto. Me encantaría hacerlo, de verdad. Me encantaría farmear, me encantaría generar un montón de oro para mi héroe, para no perder el scaling. Pero también me veo forzado a pelear porque no soy exactamente hard carry, soy mid laner. Y como no tenemos off, el off está realmente enfocado a farmear, quien debe asumir esa intención de querer al menos pues estar ahí cuando hay alguna pelea, soy yo. Talento de nivel 20, lo que mejor dicho, talento de nivel 15, lo que refiere al cooldown del ultimate. Eso es lo que finalmente nos va a permitir pelear de manera adecuada. Así que tenganlo en cuenta. Como no están jugando con daño mágico, ni siquiera con la primera habilidad, no les recomiendo que tengan el talento de nivel 15 izquierda, ¿no? Que es de la duración base y la penalización de la primera. Ya tengo el pico huracán. Ahora sí. Por fin la Templar tiene un punto al ultimate. En este caso 2. Este MK se podría morir, de hecho. Voy a acercarme un poco solamente para llevarme la inteligencia, como ustedes saben. Tengo que acercarme para que se pueda aplicar ese robot permanente. Y acá lo que voy a hacer es pues... Ok, esto es un tanto malo. Porque como verán... Ok, simplemente voy a retirarme con el pico huracán. Qué bueno que ya lo tengo disponible. Ojalá que Keeper of the Light se pueda morir aquí. Unos cuantos golpes míos. Y aprovechando también el efecto de la... primera habilidad y la ralentización, lo puedo matar. Muy bien. Controlen bien el tema de su posicionamiento, por favor. Perfecto. Logramos matar a todo el mundo y con esto se generó una muy buena pelea. Por eso es que la hoja de la bruja sí es súper obligatorio en Silencer como right clicker, porque le otorga todo lo que el héroe necesita. Inteligencia, daño, velocidad de ataque, o sea, es un ítem bastante completo para este héroe. La inteligencia, ¿no? Sí, le he dado su inteligencia, claro. Ya, voy a jugarme el shard.
No voy a... Si me comprara otro ítem, claramente tendría que vender alguno de los Null Talismans. Y no es la mejor opción para este punto. Así que me compro el Shard y con esto sigo incrementando la inteligencia que yo gane cada vez que algún enemigo se muera. Ya está. La hoja de la bruja, como silencer de por sí no tiene un stun, no tiene un efecto de slow aparte de la primera habilidad, que tampoco no es como que sea la gran cosa porque es disipable. Entonces, lo que ustedes deben hacer siempre es sacar la hoja de la bruja para finalmente hacer que los enemigos se vean retenidos y reciban más ataques de su segunda. Con eso ya ganaron mucho, de verdad. Ya está. Me gustaría participar en esta pelea que hay acá arriba, pero creo que el Lion ya está súper comprometido, así que solamente voy a retirarme caminando. Y mi siguiente compra me parece que podría ser una BKB temprano. Bueno, temprano no tal cual porque ya sería tercer ítem, pero sí, o sea, no quiero que Keeper of the Light tenga total libertad para poder aplicarme ese slow. Y yo también poder pelear sin necesidad de tenerle miedo al Monkey King, al Underlord o a cualquier otro efecto negativo. Creo que sí. Voy a regenerar el mana. Voy a ir a la parte de medio. Y voy a proceder a comprar metales 8 de oro. Como primera opción para la BKB. Voy a usar la Forta para poder tirarme al Hiram. Y con esto ya estaría en todo caso pues a salvo. Tristemente me acaban de retener. No tengo la primera todavía activa. Y sí, veo que Bounty Hunter no va a morir. Ah, bueno, ya. Pues se forzó el ultimate del Zeus. Lo chévere es que yo gané la inteligencia, como ven. Porque como le había encestado un golpe antes, o algún efecto negativo, me parece que fue la tercera habilidad. Claro, fue la tercera. Entonces, recuerden, cuando el enemigo tiene al menos un efecto negativo por nuestra parte, a pesar de que estemos lejos, igualmente recibimos inteligencia. Una BKB entonces, saliendo. Minuto 26. Voy a ir bajando. No voy a cambiar todavía mi 8 del oro por un talismán. Realmente me parece súper importante tenerlo ahorita. De hecho voy a meter mi ultimate de una, para que Ringmaster no pueda utilizar su cajita y que pueda salvar a alguien. Creo que le ha metido ruptura al clon. El Bloodseeker, sí. Eso no me lo creo. Ya, bueno. Siento que estoy jugando con Heraldos, pero no sé por qué. Estamos en media Divine 5 Immortal. No sé si la gente está jugando así a propósito o si... Ya, bueno. Tercer ítem. Hoja de bandolero puede ser. Protección eólica me gusta más por el tema del slow y porque esto me da mayor aguante o resistencia contra los enemigos si en caso se ve que hay un focus importante. Y también en lo que alude la velocidad de ataque podría ser una buena opción. Voy a usar la primera habilidad y con esto ganaría mis 3 de inteligencia adicional. Muy bien. Velocidad de ataque, alcance de ataque. Creo que el alcance de ataque va a ser una mejor oportunidad para seguir incrementando mi DPS. Porque estos enemigos son realmente muy escurridizos. Entonces, si yo los controlo de esta manera, desde lo más lejano, va a ser mejor para todos. Porque la velocidad de ataque ya tengo en realidad. Solo me faltaría tener un mejor posicionamiento. Y sí, hace un momento le cayó mi tercera al creep. Me equivoqué, soy humano. No, pero era la tercera, no la ruptura del blog, no te pases. Ya, bueno. Voy a ir por la runa de minuto 10. No, minuto 26. Y también creo que 2 clarities me servirían muchísimo. Además de comprarme también un TP. Para siempre carguen un TP, ¿de acuerdo? 2 TPs de hecho voy a comprar. Ok, hay pelea arriba. Podría ser una buena oportunidad. El problema es que no tengo ultimate. No lo voy a utilizar ahorita mi ulti porque ya han utilizado todo. Entonces no tiene mucho sentido. Ahora sí. Yo casi puede morir el Crypto de Light. Un golpito más. Perfecto. Y acá el Neror también me parece. Muy bien. En rachita entonces. Voy a bajar uno de mis Talismans. Quiero cargar el mana con el efecto de la Clarity que me acabo de traer también. Y un tip que les voy a pasar es que si su courier está cerca, pueden utilizarlo para ver si hay una runa de poder en la parte de arriba o de abajo del río. Ahora sé que hay invisibilidad, así que no me siento tentado a querer ir por esa runa, sino que más bien me quedo con mi gente. Ya
está. Podríamos ir por la parte de arriba, creo yo. Ir al Hyron me parece súper... necesitamos ir Roshan para ir Hyron. O sea, ellos tienen un muy buen Hyron. Tienen MK, tienen Bondi, tienen Underlord. Entonces, confiarnos y decir vamos a meternos a su tier 3, sí me parece una completa exageración y sobreconfianza en nuestro draft. Ya. También otro detalle más es que no tengo mucho mana. Entonces... Ah, ya. Para este punto ya voy a subir este ítem de aquí. Voy a vender ya uno de los Noob Talismans, porque ya cuento con la BKB, así que tengo que cambiarlo. Y voy a subir pues con mi gente. Siguiente compra. Ya tengo la BKB. Creo que me va a faltar velocidad de ataque, así que podría irme directamente por un Moonshard. Voy a optar por sacar esta runa de invisibilidad. Genial. Y ahora si es que el Keeper of the Light no me ve porque estoy invisible, podría acercarme hacia aquí para poder matarlos. Es que él también trata de matar al Lion. Ya, no sucedió, no importa. Deberíamos ir Roshan, porque ya no hay ninguna torre tier 2 que podamos romper. El problema es que hay todavía más tiempo para que Roshan no solamente muera, sino también... o sea, se acaba de hacer de día. Entonces, como Roshan estaba arriba de noche, ahora tiene que bajar y eso pues gana tiempo. Ya. Underlord está abajo. Me gustaría ir sinceramente a matarlo. Podría ser un Moonshard, podría ser también una Blink Dagger, puede ser también sacarme... ¿Cómo se llama este ítem? Podría también ser sacarme el Parasma, tener una inteligencia adicional y un daño importante sería chévere. Pero creo que en este Dota, considerando que hay Keeper of the Light y hay Bounty Hunter y todo lo demás, creo que todavía no voy a optar por el Moonshard, sino más bien voy a sacarme una Blink Dagger. Porque algo que me faltaría aquí es tener mayores oportunidades para poder movilizarme a lo largo del mapa sin depender totalmente del pico huracán, porque este sería el único mecanismo que tengo para escapar o para entrar. En cambio con una Blink Dagger tengo mayores oportunidades para poder posicionarme y no exponerme tanto a los oponentes. Creo que la Templar no lo quiere. Ok. Sí, una Blink Dagger entonces. Talento nivel 20, esto sí siempre, por favor, lo que alude a la duración de la segunda habilidad, para que así el robo dure más tiempo y con eso también el daño. 40 segundos es bastante realmente. Y con esto ya sería pues 75 segundos, es más de un minuto. Ya está. Ya, como no voy a comprar el Moonshard aún, voy a llevar mi curro a la tienda secreta, mejor que la tienda de la base. Y a esperar nada más. Ok, debo tener cuidado al momento de usar la segunda, porque el otro detalle es que puede que me falte mana en algún momento para usar mi ultimate, y eso pues no me conviene. Ya está, me falta poco oro para llegar a mi daga. De hecho ya con la BKB podría yo utilizar la Blink Dagger para meterme literalmente en el campo de batalla y ser yo más bien el iniciador. Y así como que darle visión a mi gente y poder matar a todos los demás. Con cuidado. Esa primera de Keeper of the Light limpia, como ven, las oleadas de una manera muy fácil. Fácil puedo utilizar acá el glifo. No, mejor no. Mejor esperemos la próxima oleada. Ya, cuidado Zeus. Ya tengo la Blink Dagger, podría meterme como les comento. A ver. Es una misión suicida porque voy a estar expuesto ante todo el daño. Pero creo que con la vida actual que tengo, más el ítem de jungla y todo lo demás, la BKB por supuesto, podría tolerarlo. Pero como repito, no lo sé. Es una cuestión de apostar a la fe en principio. Que es pese a esta segunda del Ringmaster. Es su tercera, ¿no? Su tercera, claro. Me voy a meter de cara, ¿de acuerdo? Me voy a meter de cara, gente, la próxima oleada. Tengo BKB y tengo daga, por favor. Denme follow up de daño nada más. Voy a entrar con ultimate y todo lo demás. 3, 2, por favor, ven.
Ve, les digo que yo voy a entrar. Y ahora por esta payasada. Me han reducido la vida. Voy a hacer mi última nada más, ¿de acuerdo? Espera, esto es demasiado daño. Casi me muero por los creeps. Voy a vaquear. Ya, 2 buybacks. Creo que el Sos está muertísimo. Así que voy a vaquear nada más. Se murió. Al menos forzamos 2 buybacks, me parece. No, un buyback y uno por parte del Lion. Ya, si Diosito es bueno, me va a dar una regeneración justo. Gracias, Diosito, te amo. Vamos a ir a la parte de abajo entonces. Con esta ronda de RG puedo volver a la pelea sin necesidad de volver a la base. Así que, a ver pues. Keeper of the Light está muerto, ¿no? Puedo llegar acá. Tercera sobre el MK para tener visión justamente de él. Con eso se muere. Y acá el Bounty Hunter también. Perfecto. No tenemos visión del Bounty Hunter. Pero acá creo que el Underlord también se moriría, ¿verdad? ¿O no? Ya, ese murió, genial. Ya está ganando la pelea. Qué chévere. Ellos cometieron un descuido muy fuerte. O sea, yo quería entrar. Si es que ellos no se hubiesen adelantado ante esa intención, o sea, tranquilamente tal vez hubiesen ganado la pelea, quién sabe. Pero que salgan de base era muchísimo peor. De verdad. O sea, lo fuerte de su draft es el Hyron. No aprovechar esa ventaja es un tanto... no sé. No debieron salir de base, me parece. Ya bueno. Siguiente ítem ya para este punto. Vamos a ir por el Moonshard. Ya tenemos movilidad. Tenemos también defensa contra el daño mágico y todo lo demás. No he visto forzado a activar la BKB porque, pues, de por sí Keeper of the Light ya estaba muerto cuando yo intervine. Y no hay ningún otro efecto que sea tan fastidioso. Entonces, normal. Voy a comprar el otro... ¿Cómo se llama este ítem? La otra hiperpiedra. La hiperstone. Y ahora sí, ya tengo el Moonshard terminado. Ya está. Cometieron un grave error, de verdad. No era que se metieran así. Ya con el Moonshard soy una máquina, una metralleta o como lo quieran llamar. Es demasiado daño que puedo producir aquí. Si Keeper of the Light se adelanta mucho, creo que el Lion podría responder con un stun. Y con mis ataques físicos se moriría muy rápidamente. A ver. Voy a dejar esto. No, si está bien. Control medio en realidad sí estaba teniendo el impacto deseado al inicio, pero... no sé qué pasó realmente. Creo que ellos trataron de divear demasiado en nuestras torres y esto también generó que yo pudiera responderlo bien junto con mis aliados y la recuperación se volviera muy efectiva. Cometieron unos cuantos throws, lo suficiente, y con eso ya pues la partida se les volteó. Zeus, ¿tienes ulti? Dame visión a ver de alguno de ellos. Ah, no. Olvídalo, ya fue. Creo que la gente se va a morir por mi culpa. Voy a daguear nada más. Ese Keeper como defiende. Ataco mucho, pero... voy a irme con la daga nada más. No. Ya se murieron todos ya. Voy a usar mi tercera y con esto ya se acabaría pues la partida. Discretion. Hace mucho daño este héroe al inicio cuando su segunda está maxeada, de verdad. Y así pues gente, una partida bastante chévere de Silencer. Me hubiese encantado que sea en otro contexto, tal vez con un draft mucho más adecuado al héroe. O sea, para un juego más libre entre comillas. Pero hemos tenido que asumir una participación que no es que exactamente nos corresponda del todo. Y con esto me refiero al hecho de que, por ejemplo,
hemos tratado de darle espacio a una Templar offlaner, que como ustedes sabrán no es exactamente el pick más adecuado para ese rol, que se supone que más bien debería crear espacio y mover el juego junto conmigo y todo lo demás. Pero ya, pues no, o sea, hay que adaptarnos. Lo que más vale en el Dota en realidad es adaptarse y ciertamente no tratar de forzar las cosas, es decir, en algún momento el inicio de la partida yo traté de hacer que la Templar peleara conmigo, pero como se dio cuenta, o mejor dicho, como yo me di cuenta de que no tenía el ultimate y que no tenía intención de pelear, difícilmente iba a poder concretar alguna clase de intención de matar a los enemigos o algo por el estilo. Entonces, si es que sucede eso, enfóquense más que nada en sacar sus ítems básicos, que serían esos tus 3 null talismans, la bota de poder indispensable para que también el mana no les falte, y por supuesto la hoja de la bruja de primera opción, como ustedes ya saben, si es que no hay enemigos que puedan alcanzarlos. Por ejemplo, si estuviera en contra de un Ursa con daga, en contra de un Spirit Breaker, en contra de un Clockwork, en contra de, no sé, una Queen of Pain o un Storm Spirit tal vez, o sea, por favor, siempre la hoja de la bruja es un ítem muy agresivo, pero que nos otorga exactamente movilidad. Para eso es mejor mil veces más el pico huracán. Y así ustedes mantienen un posicionamiento impecable para que si no los maten, ¿no? Como se pueden dar cuenta, o sea, yo saqué la Force Staff y con esto ya reduje la cantidad de muertes que yo tenía, pues casi a uno nada más, ¿no? De lo que ya en principio estaba muriendo 3 veces. Entonces tengan cuidado con este aspecto. Siempre Silencer depende mucho de su minimapa, porque es un héroe que hace mucho daño, pero que también puede ser matado muy fácilmente porque su inteligencia no tiene, como les repito, mecanismo de escape. Así que controlen ese tema, ¿de acuerdo? Más allá de eso, me parece que es una buena guía de Silencer como pues el estilo de Right Clicker. Y ahora sí tocaría pues el Silencer de estilo de magia, ¿no? Así que vamos con esa guía. Muy bien, gentita, segunda partida entonces de esta guía doble con Silencer, ¿va? Lo voy a proceder entonces a piquear en la segunda ronda. Lo quería freespiquear, pero no pude porque ellos se me adelantaron, así que ya no importa, ¿no? Miren, vamos a elegir la faceta de sufrimiento silencioso. En realidad, como les digo, va a depender mucho tanto el estilo de juego que ustedes consideren mejor que se acople a su gusto y también al draft. De preferencia, a mí lo que me gusta hacer en realidad es siempre sacar Silencer cuando sé perfectamente que puedo cancelar un ultimate importante, o también si es que sé que el enemigo al cual me voy a enfrentar en la parte de medio es un personaje de inteligencia o de agilidad que no es que tenga exactamente mucha vida. Y para eso también yo veo si es que voy a jugar más bien enfocándome en el jarraseo constante con mis habilidades, o más bien como en la partida anterior en farmear prácticamente con la segunda y en ejecutar kills y asistencias con mi segunda habilidad en principio, ¿no? Por ejemplo, en esta partida en específico me parece muy buena la intención de jugar con magia, porque Sniper es un héroe al cual no voy a poder tal cual traerle golpes. Así que por ese lado prefiero jugar con mi primera y mi tercera maxeadas e infligir una buena cantidad de vida sobre su héroe para poder matarlo. También es muy buena en contra de Bristleback, porque Bristleback spamea constantemente su segunda habilidad. Así que si mi primera la tengo maxeada, evidentemente él va a estar constantemente penalizado por el efecto de la primera, que en este caso sería la maldición arcana. Ahora bien, lo que voy a hacer acá es salir con un tango. Vamos a comprar también 3 ramitas férreas y un fuego férico. Esta es la itemización más estándar con Silencer, con esa faceta, que está justamente enfocado en jugar principalmente con la magia, como les repito. El fuego férico me va a ayudar justamente a tener un daño pues adicional para farmear, y también si es que se da una clase de encuentro o intención de matar al minion del enemigo, puedo traer golpes y usar el fuego férico para salvarme. No voy a salir con 2 mangos porque Silencer no es que exactamente, o sea, le falte mana. De hecho, la primera y la tercera tienen como que cooldowns un tanto elevados, entonces no es que yo pueda aplicarlo de manera tan constante, y es por eso que más bien yo lo que voy a hacer es priorizar la botella junto con el null talisman. Acá en esta partida no voy a sacarme ¿cómo se llama esto? No voy a sacarme varita mágica. No estoy en contra de un Strong Spirit, así que no tengo necesidad de sacar esto. Sniper tampoco no es que spamee habilidades. A ver, esperen. Está colocando su ward. No lo va a poner, ¿o sí? Ok, me está viendo seguramente, así que voy a hacer como que no tengo visión de él. Y a ver qué pasaría, ¿ya? Algo me dice que ya sabe que tengo ward. O no lo sé, la verdad. Pero tampoco me quiero adelantar tanto porque Tetris está ahí, así que me podrían matar y mi payasada o mi bait no va a salir. No voy a todavía poner ningún punto a la primera o tercera. Quiero ver exactamente qué es lo que podría pasar. Si veo que hay una pelea grupal o algo por el estilo, uso la primera claramente. Pero si es que no, pues me guardo el punto de la tercera habilidad, que creo que va a ser en esta oportunidad.
Como veo que Atze se metió demasiado, difícilmente vamos a poder pelear la runa, así que inmediatamente yo retrocedo y más bien me enfoco en bloquear la mayor cantidad de tiempo en los creeps para que así yo tenga una línea más favorable contra el sniper. Hemos cogido apenas una runa, esto es un tanto deprimente, pero ya no importa. Bloodseeker se acaba de ir. Me encantan estos juegos donde se pone complicada la cosa, de verdad. Voy a bloquear los creeps lo suficiente para dejar que el maguito pase y que la línea de esa manera se pushee a mi favor. O sea que los creeps enemigos se acerquen a mi tier 1. Ya está. Perfecto, denegado, papu. Por eso siempre me gusta, como les recomiendo, dejar que el maguito pase. Y eso sí, priorizar también la denegación de ese creep. Ahora sí, va a ser imposible que Sniper llegue a nivel 2 antes que yo. Y ya bueno. Voy a darle un golpecito. Y con esto ya estaría pues farmeadito este creep de aquí. Ya está, perfecto. Muy bien, no se logró denegar por parte del sniper. Voy a poner un punto a mi primera y mi tercera. En realidad no me gusta ser como que tan agresivo en este punto, ya que mi primera no escala suficiente en daño y tampoco mi tercera. Entonces voy a esperar hasta ser nivel 3 y con eso ya podría disponer de una mayor agresión. Porque recuerden además que el maná de este no es que sea pues exactamente infinito. Ok, está jugando con la faceta de... Perfecto, denegado, papu. Está jugando con la faceta del daño mágico de su primera habilidad, que es en menor tiempo. Lo cual me parece perfecto, porque va a llegar a un punto en el que sencillamente no va a poder hacerme nada. Acá voy a fastidiarlo un poco, ¿ya? Porque igual me está llegando mi botella, así que si tengo como que este maná adicional y regeneración, no va a haber ningún problema. Y como ven, de un combo ya puedo bajarle muchísima vida. Además que tengan en consideración que Sniper ahorita mismo no tiene regeneración. Entonces, de un combo más cuando ya llegue a nivel 3, fácilmente lo podría matar, me parece. Ya, voy a ir comprando, como les había mencionado entonces, en un talismán, que también va a sustentar en gran parte del maná que yo voy a disponer. Maxeen por favor la primera habilidad. Eso también es súper importante porque la primera habilidad con la tercera hace muchísimo daño, como estarán notando. El daño progresivo se hace muy pero muy evidente. Ya, Sniper recién acaba de comprar un tango normal. Voy a bajar mis ramitas férreas y a recargar mi respectivo maná. Ya está. Voy a comprar en un talismán, luego sería la bota. Y voy a aprovechar al máximo el potencial de mi... faceta. ¿A qué voy con esto? Gente, si es que yo tengo la posibilidad de aumentar todo el daño que yo pueda ocasionar, por ejemplo en este punto, lo vieron con el dragón cuando lo mostré en la sección de habilidades. Entonces yo podría jugar con una urna mejorada en esta partida, y de hecho creo que es lo más óptimo, para así yo incrementar aún más el daño de la urna. Y Silencer para este punto no es como que exactamente necesite pues maná, o sea, lo que necesitas es vida. Es que yo mantengo niveles altos de vida, justamente con eso voy a poder mantenerme en la pelea sin necesidad de regresar a la base. Ya está. Sniper se ha comprado un bálsamo, no hay problema. Si se dan cuenta, yo de un combo en realidad le bajo un montón de vida. Voy a seguir atacándolo aquí. Ya está. Y simplemente retrocedo ya para este punto, ¿no? Voy a consumir una de las cargas de la botella, a seguir generando un poco de maná. Cuando quiero acumular la mayor cantidad de daño con el combo, como les había mencionado, es en principio tener siempre como que 235 de maná aproximadamente. Entonces también tenganlo pues presente. Ya está, logré denegarlo, genial. Ok, acá tengo que tener un poco de cuidado. Igual tengo el fuego férico, así que no creo que me muera. Como les había mencionado, 235. Ya va a ser minuto 4, así que voy a ir por la runa de la parte de abajo. Y también a consumir pues el respectivo tanquito. Ya está. Ahora que ya tengo el suficiente maná, podría de hecho tratar de matarlo. Sé que ya no tiene primera, entonces acá se podría morir tal vez. Voy a seguir atacándolo igualmente. Si se dan cuenta está muy pero muy dañado. Y ahora con este fuego fake pues me salvo, ¿no? Muy bien. Voy a consumir el tango también con la ramita férrea para duplicar la regeneración de este aspecto. Muy bien. Voy a dar el maguito nada más, genial. Y ahora acá tengo sí una cuestión importante que tener en cuenta. Es que Sniper va a regresar, no sé si con las cargas de la primera, pero en todo caso igual debo tener cuidado, ¿va? Ya está.
Ya tengo nivel 6, eso es muy positivo. Entonces puedo seguir fastidiándolo, maxeando como ya les había mencionado la primera habilidad siempre, por favor. Ok, tengo un poco de lag. No, miento, tengo muchísimo lag, no sé por qué. Voy a usar la primera y la tercera. Y como ven, la tercera habilidad me da visión del personaje. Y con esto me aseguro de que la primera impacte sobre él. Muy bien. No le den un punto al ultimate, por favor. Esto en realidad es bastante situacional. Si es que ustedes se enfrentan, por ejemplo, a un Puck, a un Storm Spirit o una Queen of Pain, podrían hacerlo. Pero como es un sniper, no es que tenga mecanismos de escape para poder... Ok, espera un momento. Algo está pasando aquí. No sé qué está pasando, pero tengo un internet muy, pero muy malo. Ahora sí. Ya, ahora sí. No sé qué pasó ahí, pero bueno. Acá me parece algo muy extraño. Y es que cada vez que Sniper ataca no me está no me está dando información de su posición. Voy a comprar un Ward, un Sentry. Y también, por supuesto, unas cuantas Clarities. Porque lo que yo deseo es tener maná finalmente para usar el combo. Y como les había mencionado, me parece que en esta partida, teniendo en cuenta que estoy en contra de un... ¿Baja? ¿Por qué? ¿What? ¿Qué pasó ahora? Ouch. Tengo una regeneración, así que estoy bien aquí. Como estoy en contra de un Blisterback, me convendría muchísimo, de verdad, comprar el... ¿Cómo se llama este ítem? Me convendría muchísimo comprar la vasija espiritual. Porque además no hay enemigos que puedan limpiar el efecto negativo de la vasija. No estoy en contra de un Abaddon, no estoy en contra de un héroe como por ejemplo Legion Commander. Entonces, teniendo eso en cuenta, no hay mucho problema, ¿va? Pero si es que estuvieran en contra de estos enemigos que se pueden disipar esos efectos negativos, ahí sí, por favor, pues tengan cuidado y no compren vasija. Creo que por la parte de abajo podemos cuidar acá. Voy a usar mi efecto sobre el girocóptero que está a nivel 5. Uso mi primera habilidad acá también. Me parece que el Giro se puede morir antes que el Tetis. O entonces, incluso ambos enemigos. Voy a usar mi regeneración. Voy a usar mi tercera sobre Magnus junto con mi primera habilidad. Y como habrán notado, pues el daño es muy evidente. Muerto, muy bien. Se dan cuenta que es un potencial de daño muy brutal. Ya, esto se lo voy a dejar al Axe porque yo estoy nivel 7. No me parece que sea necesario que yo lo tome esto. Más bien que él rápido llegue a su nivel 6. Y más bien ahora que ya tengo la urna, voy a apostar por sacar, como les había mencionado, la vasija espiritual. Con esto voy a aumentar muchísimo el daño. Voy a recuperar también una buena cantidad de vida. Y por si no fuera poco, la urna de por sí me da atributos. Y también me da regeneración de maná. Sí. Hay algo que está pasando, no sé si con el Dota o es algo de otra cosa, pero el AT se murió de nuevo. No puedo ver el ward, no sé si se han dado cuenta. Es muy extraño, de verdad. Voy a la parte de arriba, ¿va? Si se dan cuenta, tampoco me he puesto un punto al nivel 6, o sea, al ultimate. No hay necesidad de hacerlo. Porque los enemigos, como reitero, no es que exactamente dependan de sus habilidades. O sea, yo sí que coloco el combo sobre Sniper, igualmente lo puedo matar. Y más bien, eso es lo que voy a hacer ahorita mismo. Tercera, primera. Y con eso el daño se hace muy fuerte. Miren cuánto le bajo. Voy a seguir marchando la tercera habilidad en todo caso. Ya está. De un combo prácticamente lo boto a la línea. Eso está bastante bien. Estas son de las primeras para farmear. Ya, acá hay un problema. Rompieron abajo, así que está free el girocóptero hard carry, me parece que es, evidentemente. Voy a usar la primera y la tercera. Se dan cuenta que el daño del Blisterback es verdad que es bastante, pero no es lo suficientemente elevado. Ah, bueno, ya me morí, pero al menos también se murió él. Me hubiese encantado poder hacer algo más, pero igual Sniper me estaba pues ulteando. Prefiero realmente que quien se lleve la kill sea el Blisterback y no el Sniper, porque él se podría recuperar. No ha ganado ninguna clase de asistencia, me parece. O sí, a ver. No, sí, ganó. No.
Ya, un punto de asistencia en todo caso. Pero no. A mí no se llevó la kill completa. Ya, ahora sí voy a llegar hacia el sniper, ¿de acuerdo? Voy a llegar rapidísimo. Como está marcado por el efecto del Bounty Hunter, podría matarlo aquí. Y si no, pues rápido pongo mi ward. Chapo de haste. Y voy a ir rápidamente a la parte de aquí, ¿va? Ahí está. Seguramente que se va a esconder entre las sombras o algo así. Y si no, pues uso la urna, uso la tercera de la primera y con esto ya se moriría totalmente. No tengo que quedarme quieto ni nada por el estilo. Porque recuerden además que cuando él muera, como está bajo el efecto negativo de mi primera habilidad, yo igualmente voy a recibir inteligencia, así que normal por eso. Ya, voy a poner un punto a la segunda entonces. Con cuidado nada más, gentita. El daño se hace muy evidente. Si se dan cuenta, la primera del Blisterback, o mejor dicho, la segunda habilidad se está haciendo que él reciba una buena cantidad de daño. Así que chévere por eso. Y quiero nuevamente utilizar mi poder, ¿no? Para poder matarlo una buena vez. Ya está. Voy a ponerme sudario de la hermana. Para así yo también tener como que esta capacidad de evasión. Que me ayudaría muchísimo realmente. Muy bien. Y ya está. Con esto ya estaría muy bien en realidad. Voy a comprarme lo que correspondería al lazo de viento. Para ganar mayor velocidad de movimiento. Eso sí, también importante. Y acá me parece que debería optar ya por una Midas. Porque este héroe, aunque no lo crean, puede matar muchísimo, ¿va? Pero como no tengo la faceta del daño por rebote de la segunda habilidad, la capacidad de farm que yo pueda tener es bastante limitada. O sea, no es bueno farmeando, en principio, este personaje. O farmeando oleadas ni campamentos. Entonces, por eso es que yo debo prever eso. Y para no estancarme, de verdad, preferirle una Midas, ¿de acuerdo? Ahora sí voy a poner un punto al ultimate. Debo tener cuidado acá. Creo que tiene la intención de matarme o algo así. En todo caso, como repito, debo tener muchísimo cuidado. Ya, la runa sale en la parte de arriba. Es una runa de ilusión. Y sí, ya para este punto debo dejar la línea de medio. Porque Sniper está muy pero muy atrás. Y lo que yo debería hacer es priorizar más que nada el rotar a la parte de arriba. Bloodseeker de por sí está bastante free. O sea, ya tiene la Sacred Relic. Así que no me sorprendería que saque la Radiance antes del minuto 14 en principio. Y yo, como les comenté, pues voy a sacar entonces la mano de Midas junto con un TP adicional. Siento que el Bounty Hunter 4 no es que no nos ayude en nada, sino que realmente me gustaría algo más de... ¿Cómo se dice? Algo más de... Acabo de usar mi ultimate, ¿va? Creo que puede ser una buena pelea. Muy bien, muerto. Acá Magnus también me parece que se puede morir. Uso mi tercera habilidad. Y como él intentó usar la tercera, o sea, le cayó o sea, su tercera habilidad, eso para moverse. Como lo intentó hacer y ya estaba bajo el efecto de mi última palabra, el efecto de mi última palabra se aplica en el momento en que se realice el casteo de la tercera habilidad. Entonces, él completamente muerto antes de ejecutarla, ¿no? Se suicida, por así decirlo. Porque hace que su muerte sea más rápida. Ya. Ahora sí, pues... Me gustaría ir a la parte de arriba, pero Tech ya mató al Bounty, entonces sin alguien más no tengo mucho que hacer realmente. Y lo mejor que podría hacer ahorita mismo es esperar más que nada la runa de minuto 14. Seguramente va a aplicar su malla de cuchillas, así que es normal, yo igual. Ya. Porque como repito, o sea, tengo la vasija, entonces normal. De hecho casi podría morir el Blisterback si es que me acerco lo suficiente y conecto mis habilidades. Tercera, primera, con vasija. Aunque el TP me parece que igual se podría morir. Ah, no murió. Rayos. Oh, sí. No murió. Mi tercera habilidad no le afectó tanto como yo pensaba. O creo que utilizó su varita mágica. La verdad es que no estoy tan seguro. Acá se puede morir el sniper. Aunque ya creo que el Bounty Hunter... era que le tire 2 veces su golpe.
En todo caso acá Techis. Uso mi primera, mi tercera. Muerto. Muchísimo daño. Ya está. Talento de nivel 10, lo que alude a la bonificación de daño de nuestra primera habilidad. No, maldición, claro, de la primera habilidad. Y con esto vamos a incrementar aún más el impacto. Hay que tener mucho cuidado aquí. Atze ya de por sí tiene Blind Dagger, entonces podríamos intervenir en esta pelea tal vez. Puedo usar mi ultimate, aunque también no sé qué tan buena idea sea, porque es que se está metiendo demasiado. No tiene sentido que utilice mi ultimate ahí, de verdad. No hay follow up de daño. No hay nadie que pueda llegar como para decir ya matamos. O sea, Warlock está atrás, Monty Hunter está muy adelantado. No tenía sentido hacer eso. Eso carga, amigo, ya lo sé. Ahora sí voy a utilizar mi ultimate. En esta sí es una buena pelea, por ejemplo. Ya, voy a tener entonces una mano de Midas. Y acá el girocóptero se podría morir, me parece, ¿ah? No, ya fue ya. Tiene que tener cuidado. Golpeen eso. Uff. Ok, se rompió antes de que... Eso estuvo demasiado cerca. Minuto 16, runa arcana. Ese sí era un buen uso de la ¿cómo se llama esto? Del Global Silence. No lo usen así nomás, de verdad. Es un poder que carga, o sea, es verdad que carga naturalmente, como todas las habilidades del Dota, pero tienen que saber utilizarlo de manera adecuada. Ustedes pueden utilizarlo tanto de manera defensiva como ofensiva, eso sí, es un hecho. Ya. Voy a decir más atento de la segunda. No tiene caso que ponga un punto a la primera, porque... Mejor dicho, un punto a la segunda... Mejor dicho, un punto al ultimate, lol. Porque está en cooldown, entonces... Si igual no lo voy a utilizar, ¿para qué? No creo que realmente el Magnus se pueda morir con este efecto. Así que con cuidado nada más. Más bien, acá lo que voy a hacer es... ponerme el juguete del acróbata y también lo que alude a la regeneración de maná. Que es de hecho uno de los aspectos que más importa en este personaje. Así que eso, ¿no? Ya. Bloodseeker ya tiene Radiance. Está bastante bien. Está sacando también lo que sería una BKB temprana. Lo que de hecho me parece perfecto. Y para ese punto pues voy a colocar un ward en esta posición. Porque yo lo que debería hacer es defender la parte de medio. Ya. Esto sí o sí lo tengo que romper ahorita mismo. Con esto y el sentry acá, sé perfectamente que el ward lo tengo que romper. Ya, lo bueno es que tengo un muy buen rango para utilizar esta habilidad. Y en este caso Techis de un combo se ve muy pero muy afectado. Como les digo, con la Midas no se van a estancar, créanme que no. O sea, ya tengo el potencial que necesitaba para poder armarme. Y más bien ahora sí lo que voy a hacer es comprarme el cetro de Aghanim. Ya, Bondi se metió demasiado pues. Oh. Ah, no puede ser. Es que Magnus también ya tiene Blind Dagger. No me puedo meter de forma tan inocente. Pero ya, no importa. Voy a traer del cetro de Aghanim. El cetro de Aghanim me va a permitir tener esta capacidad para usar la primera habilidad sobre todos a los que le aplique el efecto de Global Silence. Y eso, considerando también que estamos en contra de Magnus, en contra de Techis, en contra de Bristleback, es muy positivo. Porque nuestra primera afecta demasiado al Bristleback, por ejemplo, que está spameando poderes de manera constante. Igualmente, si es que yo utilizo mi Global Silence sobre el Magnus, voy a interrumpir el efecto de su Blind Dagger. Yo normal, me tengo que quedar defendiendo esa torre de tier 1 porque es súper importante. O sea, mientras que el Bloodseeker esté abajo farmeando y el hacia arriba también, yo no tengo inconvenientes en seguir pues dándoles espacio, teniendo en cuenta, como les repito, que tengo Midas. Oh. Ya está. Tengo buen combo con el Warlock también, porque su primera habilidad aplica un daño, o sea, como que conecta a los enemigos y ese daño se aplica de mejor manera. Voy a poner un punto más en la segunda. Debo tener cuidado aquí. Me gustaría muchísimo matar al girocóptero, pero se va a hacer complicado porque pues es un giro, o sea, está en su tier 2 encima. Ya tiene sus respectivos 2000 de vida, entonces... Eso. No tengo Global Silence por el momento. Por favor, que le dé un golpe. No se murió.
era que el Bounty Hunter se mantuviera atento para la ruptura y que pudiera interrumpir el TP, pero ya no importa. Ok, voy a conectar mi primera y mi tercera. Con este estaría muertísimo. Intentó utilizar una habilidad antes. No lo logró, genial. El helicóptero va a matar al... Ahora me va a matar a mí también, creo. No me mata. Ya, no me mata. Otro aspecto también que deben tomar en cuenta es que la mano de Midas tiene justamente su relevancia. Porque este héroe, o sea, tiene que sí o sí llegar a su nivel 20. Y lo más rápido posible. Por eso más bien prioricen el uso de su Midas sobre los creeps más grandes, que son los que les otorgan experiencia. Recuerden que la mano de Midas es un multiplicador respecto a la experiencia que reciben de los creeps. Voy a usar acá mi Vessel. No se olviden utilizarlo, por favor. Me voy a poner otro punto al ultimate. Ahora sí lo tengo disponible, entonces no hay excusa de esto. Voy a usar mi primera habilidad aquí. Me hubiese encantado utilizar mi ultimate, pero no era una buena oportunidad. Acá tal vez sí, no, tampoco en realidad. Ya, bueno. Y el helicóptero no... ¿Se morirá? Creo que no, ¿eh? No se va a morir, creo yo. De hecho, le están dando más oro al tiro. Ya, bueno. Bueno. Talento de nivel 15, lo que alude al... A ver, acá hay un tema ya. Cuidado. Voy a usar mi ultimate. No quiero que el Magnus jale al Bloodseeker o le meta ulti o algo. Así que sería bug nomás. Cuidado que no nos caiga la primera de nuevo, porque si no nos morimos, creo. Uf, eso estuvo cerca. Voy a usar la BS en todo caso. Ya está, muerto. Creo que debo tener cuidado aquí, porque es verdad que maté al Blood. Mejor dicho, maté al Texas, pero igual estos golpes me pueden hacer bastante. Ya, no me morí. Y estos están muy adelantados, entonces ahora sí me convendría entrar juntamente con la ayuda de Atse. Ya está, muertísimo, perfecto. Ya tengo el cetro de Aghanim. Ya, lo que les iba a comentar es algo bien debatible ya. Desde mi perspectiva, siempre me gusta ponerme la de penalización de la primera habilidad. Y en este juego con mayor razón. Porque se va a aplicar una duración mayor y también un daño mayor. Y a pesar de que tengas cetro y tú me digas, oye, no te conviene más utilizar la otra habilidad, es verdad, pero el cetro de Aghanim lo voy a utilizar para ciertas ocasiones específicas, mientras que el otro poder realmente me va a servir para muchísima más actividad, sin depender de un cooldown tan elevado como el ultimate. Son 120 segundos, que se podrían reducir a 100, es verdad, pero sigue siendo un cooldown muy elevado. En cambio, el otro talento, que alude justamente al de la maldición arcana, que tiene apenas un cooldown de 16 segundos, se aprovecharía mucho más. Es por eso más que nada. Pero como repito, es una cuestión de gustos en realidad. Ya está. Siguiente ítem. Puedo sacarme unas Boots of Travel. Silenciado a Papu. Voy a usar acá mi primera. Muerto entonces. Puedo sacar, como digo, unas Boots of Travel. También puedo sacarme el Shard para seguir ganando más recursos con las muertes de los enemigos, más inteligencia y más daño, por supuesto, la tercera habilidad. O también lo que puedo sacarme para este punto es sacarme un Octarine y reducir el cooldown de la mano de Midas, reducir el cooldown del ultimate y todo lo demás. Ya está. Otro detalle de por qué no me gusta mucho ponerme el talento del ulti es porque te exige demasiado maná. O sea, te exige, miren, es casi 600 de maná en nivel 18. No digo que no esté bien, pero estoy jugando más con mis otras habilidades. Es más que nada por eso. Voy a cambiar esto por esto de aquí. Algo me dice que Tetris debe estar por esta parte. Tienen visión, ¿verdad? Buena, el Atse mató al Bracerback.
es que Blood mete ulti. Ahora sí voy a meter mi ultimate. Tengo entendido que Helicóptero no tiene como tal BKB. Muerto. Muy bien. Voy a hacer la regeneración entonces, ahora sí. Ya que gasté una buena cantidad de recursos, así que es eso, ¿no? Voy a comprarme el Shard, ¿va? No me fastidiaría tanto como que se me apliquen este daño porque tengo justamente la runa de regeneración. Pero tampoco no me puedo meter tan de cara porque igual las minas de Twitch no son exactamente un poder tan subestimable como ustedes bien sabrán. Ya, voy a usar la mano de Midas. Ya tengo el Shard entonces. Ya tiene refresh el Warlock. Con cetro encima. No tiene ultimate el Warlock. Eso sí es un poco malo, pero ya no importa. Creo que me voy a comprar Travel, ¿ah? Esta capacidad para llegar a las peleas y todo lo demás me convendría bastante realmente. Miren cómo se puede llegar a la pelea de abajo. Y no hay roche. Muerto, muy bien. Y gané la inteligencia porque justamente tengo el Shard, así que la inteligencia que gano ya sería 3 por muerte, ¿va? Voy a comprar la Travel, ¿va? Voy a comprar la Travel. Esto ya es una cuestión de gustos, como les digo, además nadie de por sí juega Silencer, entonces... O bueno, ¿cómo lo explico? O sea, no hay una estadística que yo les pueda decir, gente, el orden de habilidades o el orden de ítems es así de esta manera. O sea, no es como que algo muy... No es muy rígido, diría yo. Es súper flexible. Todo va a depender de su partida en sí, cómo se sientan ustedes. Incluso en este Dota podría yo comprarme, por ejemplo, Pick Huracán. Por ejemplo. Podría sacarme Pick Huracán y de esa manera tratar de posicionarme mejor en contra de oponentes que claramente puedan llegar hacia mí. Pero si no es así, o sea, yo normal. Mira, con la Travel yo podría llegar al Magnus sin problemas, pero como se darán cuenta, pues igual me sirve. O me serviría, mejor dicho. Por eso quiero sacar una vez este ítem. Creo que Magnus ha retrocedido. Ad se está yendo a otro lado, me parece, ¿ah? ¡Ah, no, casa! Ay, justo dagueó. Está por aquí. Ah, no tengo nada para detener este efecto. Ya, bueno. Justo cuando dije, creo que H se ha confundido, algo me decía, no, Joaquín, estás tomando el camino correcto. A ver, ¿cómo hacemos ahora? Gentita? Uy, Magnus acá se puede morir. Tiene visión. Tiene que tener cuidado. Puedo utilizar mi ultimate y se puede morir, me parece el Magnus, ¿ah? Sí, se puede morir. Porque como le digo, como mi cetro aplica el efecto de la primera habilidad, o sea, es un daño importante. Y justo le faltaba también poquita vida, entonces, chévere por eso. Ya, voy a comprar Octarine. ¿Por qué les digo que el pico de poder de Silencer llega en el nivel 20? Porque es aquí cuando yo ya puedo tener el efecto de mi tercera habilidad en área. Así que el poder farmear las oleadas de manera eficaz se vuelve muy un mecanismo importante para comenzar a farmear de una manera brutal. Genial, una runa de haste. Voy a consumir las cargas de botella y voy a seguir principalmente a mi Atsa. Ya está. Mi segunda no es para nada despreciable en este punto, ¿eh? Lo digo porque igual estoy ganando una buena cantidad de inteligencia como están viendo. Así que mis ataques igual hacen una buena cantidad de daño. Claro que no es el enfoque de este héroe, o al menos de esa faceta o de ese estilo de juego ahorita mismo. Pero si doy uno que otro golpe también está bien. O sea, pero igual, lo que ustedes más deberían apreciar en este caso es su posicionamiento. Si es que no se posicionan bien y los matan rápido, GG. Ya, nivel 20 por fin. Talento nivel 20, lo que lo de al 250 de área de efecto para última palabra. Miren esto. Que venga una oleada más. Venga, por ejemplo. Uso la primera, uso la tercera. Si es que el Bloodseeker no se llevara esto, se aplicaría el efecto de la tercera sobre toda esa área, ¿no? Es un área pequeña, es verdad, pero igual les ayuda bastante a farmear. Y también si es que los enemigos se agrupan demasiado, pues te puede ayudar bastante.
No sé para qué me ha dado la tercera. Digo, la primera el bot. Yo no pego en realidad. Tiene que tener cuidado aquí de entrar. Más bien ya va a ser minuto 30, así que yo en teoría debería estar como que tratando de ir por la runa de poder. Vamos a ver. Magnus está arriba, me encantaría llegar de verdad. Ay, justo. Uy, no me logró. No, ya fue ya. A menos que Ad se llegue, pero hasta lo dudo bastante. No, ya bueno, ya se detuvo ya. Entonces, como les expliqué, uso mi tercera habilidad en este punto. Mi primera. Igual con mi tercera ya más que suficiente para llevarme toda la oleada, ¿no? Miren todo esto. Ya está. Voy a vender ya para este punto el nuevo talismán. Y más bien voy a priorizar el Octarine. Abajo están completamente muertos en realidad. No sé qué pasó, pero no es una pelea que vale la pena tomar. Porque Atse no está con nosotros. O mejor dicho, con ellos. Abajo. O donde quiera que se haya muerto el Blood. ¿No se murió el Blood? Sí, se murió abajo. Ese sniper se tendría que morir en realidad. Sí. Está un poco asustado, diría yo. Techis va a utilizar su Eul, me parece. Y si no, igual está muertísimo. No, ya se murió el Bounty. Atse no está. Así que no puedo meterme demasiado tampoco. Solamente era como se dice, hacer una kill y ya, vaquear. Tiene categoría 3. Vuelta del acróbata me sigue pareciendo una buena opción. Y lo que alude al alcance de lanzamiento para que yo controle aún más mi posicionamiento. Y tire mis habilidades de más lejos, por supuesto. Ya está. Como ven, con este talento se farmea súper rápido ya todo. Ya. Acá me gustaría decir que se puede morir el Magnus, pero realmente lo dudo. Así que solamente voy a farmear con mi tercera habilidad. Y voy a ir a la parte de abajo, porque parece que puedo pelear con la gente. Son mi tercera, mi primera. Voy a forzar la BKB del chancho. Y eso está igual chévere. O sea, forzamos la BKB y de esa manera va durando cada vez menos su uso. Voy a usar mi tercera aquí. Otro ítem que también ustedes podrían sacar para amplificar aún más el daño de... O mejor dicho, el efecto de la tercera es Gleipnir. Pero como les digo, también va a depender de su partida. Porque si ustedes más bien ubican que... Oh, está en truco. No necesito urna mejorada porque mi enemigo es Storm Spirit. O sea, en ese caso es mejor una vara de datos para controlarlo y que no se escape. Pero por eso les digo, o sea, va a depender mucho de su partida en sí. Ya tengo el Octarine. De manera que no tengo suficiente mana. Otro ítem que también podría servir muchísimo para que yo pueda... O sea, para que no me quede sin mana, podría ser la Kayan Sange. Pero... no lo sé. O sea, me gustaría. Pero no lo sé. Hasta un Refresher podría servirme también. Voy a usar mi tercera nada más. De hecho, creo que sí me voy a comprar Kayan Sange, ¿eh? Siento que me falta regeneración de mana. Voy a tipear la parte de arriba. Sé que el Bloodseeker está allí en la pelea. Podría ser. Como ven, igual dependemos mucho como Silencer Players de la iniciativa de mis compañeros para poder romper. O sea, yo otorgo, como les digo, esta clase de habilitación, pero son finalmente tus aliados, cores, los demás, los que van a decidir esto. Es que se meten o no se meten, en principio. Primera, tercera. Así que sí, creo que sí voy a comprarme de todas maneras una... Como les había mencionado, una Kayan Sange para que no me falte maná. Y para que la amplificación de daño también se aplique de mejor manera. Porque miren acá, tengo un 12% de amplificación de hechizo. Y eso pues me ayuda bastante. Además de reducir el costo de mi ultimate,
Que es bastante en realidad. Me pide 600 de maná. Y si yo en un momento decido sacarme refresh, evidentemente sería como 1200 de maná. Silent running. I'm making my move. Me voy nomás. No, bro, tranquilo. Voy a darle mi vez a la Latsen para que se cure un poco. Tienen que sacarse BKB, me parece. Está picante esta partida. Porque realmente tienen un muy buen Hyron. Tienen Magnus para que pueda jalar al Hyron enemigo. Tienen también Sniper que defiende bien. Tienen Bristleback, que igual es un tanque enorme. O sea, está picante este otro, como se dice. Pumba, me lo llevé todo yo. Ok. Roshan. Sí, puede ser una buena opción. Vamos, Roshan. Es lo único que se me ocurre para entrar. En realidad. Cuidado, Warlock. Voy a usar mi ultimate. Voy a usar mi tercera habilidad nada más. Tengo entendido que Bristleback no tiene nada para detener mi TP, así que lo normal lo puedo reservar para ese punto. Tienes que tener cuidado. Ok, cuidado. Atse no estaba, si es que él hubiera estado, sobrado nos metíamos de cara, pero no está en nuestro tanque, entonces con cuidado, gente, siempre mirando su mapa, por favor. Si es que no miran su mapa, van a cometer una imprudencia, los van a matar. Y como justamente tienen de por sí una buena cantidad de recursos acumulados, van a regalar bastante oro. Entonces, para que eso no suceda, siempre atentos a su minimapa. Me gustaría mucho que acá el Bloodseeker tenga cuidado porque no tenemos, o mejor dicho, él no tiene BKB. Entonces, podría matarlo ahorita mismo incluso. Puede ser mi tercera habilidad, mi primera. Perfecto. Ese sniper se puede morir. No. Ya. Voy a usar mi tercera habilidad en todo caso. Ya, eso está bastante bien. No, que decir, ya no tiene... Se murió. No puede ser. Está muerto. Se murió el sniper. Estaba en su propia base. Voy a usar mi tercera, mi primera. Si se dan cuenta, le bajo la vida de una manera muy brutal. Ahora voy a utilizar mi ultimate. Miren cómo poco a poco lo desaparezco. Y con mi tercera para este punto, muerto. Muy bien. Talento de nivel 25, lo que elude a las 2 cargas de maldición arcana. Y con eso ya, sabor. Debería seguir peleando el golem del... El golem del... ¿Cómo se llama? Del Warlock. Ya está. Siguiente talento. Como que yo siguiente ítem de jungla. Ahorita lo vamos a ver. Espera un momento. No hay nadie todavía, así que podríamos... Ay, no me cayó. Tiene pico huracán el sniper. Si no, creo que sí lo mataba. Si se muestra una vez más, creo que sí le podría tirar algo. Uso las 2 cargas de la primera y procedo a retirarme nada más como ratita. Miren cuánto le bajo. Miren ese daño. Muerto. ¿Se dan cuenta? Uso ya la carga de la vasija. Uso mi primera, uso mi tercera. Desde lejos nada más. Muerto también. Y seguimos acumulando inteligencia. Tercera de nuevo. Muerto. Ya está. Siempre mantengan su posicionamiento. Si es que yo me meto de cara diciendo ya soy silencer right click, que tengo un montón de daño. O sea, puede pasar lo que acaban de ver. Mejor dicho, puede pasar todo lo contrario. Ustedes mueren rápido. Pierden un montón de oro. Un montón de recursos. Y el enemigo toma provecho de ello. Ya. Si la partida se extendiera hasta minuto 60, supongamos, esta optimización claramente ya va a perder impacto. Pero ahí es cuando ya podrían asumir un rol más de right clickers, tal vez. No con la faceta indicada,
Pero, o sea, tampoco la idea es que se extienda tanto el juego, ¿no? Yes. Todo va a depender, como les digo también, de su draft. Ya está. Bastante otro mundo me parece una buena idea, aunque juguete de acróbata sinceramente es lo que más me está gustando ahorita mismo. Y creo que no voy a ponerme nada, porque esto de aquí me da más alcance de lanzamiento y todo lo demás. Entonces, pues eso. Voy a comprarme hoja de Teria, me parece, para yo evitar que los ataques físicos de los enemigos me impacten. Aunque realmente podría ser un refresh también, o sea, incluso no digo que el refresh sea malo en esta partida. Puedo sacarme refresh, vendiendo también la mano de Midas. Ya está. No voy a meter mi ultimate, creo yo. Puse mi primera, mi tercera, todo lo demás. No, mi antes se metió demasiado, pero al menos el sniper se murió, porque le cayó la primera 3 veces le cayó. Es insano. Uso mi vasija y mi primera habilidad también. Si se dan cuenta no se regenera absolutamente nada y con esto se moriría. Muerto. Ya está. Miren cuánto le bajo. La tercera me da visión, así que chévere por eso. Y con esto ya me moriría yo, pero me llevé al Tetis conmigo, ¿no? Ya está. GG, gente. Una partida muy pero muy bonita en realidad. Me gusta mucho jugar Silencer medio, está fuertísimo como lo acaban de comprobar. Y eso pues. Me alegro muchísimo de que hayan podido ver esa clase de juegos con Silencer. Lo digo más que nada porque en ambas partidas, tanto la primera como la segunda, es una buena demostración de lo fuerte que está este personaje en la parte de medio. Es decir, hace un daño muy brutal. Como acaban de ver, ni siquiera un héroe como Sniper puede tolerar todo esto. Y de hecho, Sniper, si es que se enfrentan en contra de él, por favor Silencer ténganlo como en uno de sus as bajo la manga para lidiar en contra de él. Porque ciertamente Sniper tiene muy baja vida y como el daño de silencia se aplica desde una gran distancia, Sniper no tiene posibilidad ante este efecto. Miren que Sniper es en realidad Divine 3, tiene casi 10.000 partidas, no es exactamente alguien que no sepa jugar Dota, pero es que el daño de silencia es tan elevado que por mucho que tú puedas dominar a un héroe, vas a quedarte bastante corto ante todo este potencial. Ahora bien, a esto quiero llegar a decirles que por favor no sobreestimen tampoco este personaje, porque con lo que acaban de ver es verdad que hace muchísimo daño y tiene mucho impacto, pero es porque también el draft me ha favorecido bastante. Y con esto me refiero justamente al hecho de que hay héroes que pueden contrarrestar a Silencer de una manera muy efectiva. Como ven, la segunda habilidad, o mejor dicho, la primera y la tercera, son efectos negativos que se pueden disipar. Así que en contra de héroes como por ejemplo Tidehunter, en contra de Abaddon, en contra de Slark, en contra de un héroe como Phantom Lancer, realmente no tenemos demasiada imponencia porque en efecto ellos pueden limpiarse todo esto y ya no van a tener ningún problema de enfrentarse a nosotros. Además de eso, también tengan en consideración que nuestro héroe es muy frágil. Si es que hubiesen héroes especializados para alcanzarme, evidentemente mis muertes habrían sido muchas más. Y claramente esto se puede dar en contra de Night Stalker, en contra de Nature's Prophet, en contra de Spirit Breaker, en contra de Lycan con su ultimate, en contra por supuesto también de Blood Mother. Entonces tengan esto en consideración. Más allá de eso, contra héroes de inteligencia o de agilidad, Silencer se destaca bastante y como acaban de ver, puede matar muy fácilmente a héroes como Tetis, en contra de Magnus, en contra de un héroe incluso como Gyrocóptero, que es verdad que tiene bastante vida y todo lo que tú quieras, pero como el daño de Silencer explota demasiado en late game, evidentemente ya no era suficiente, ¿no? Así que eso, gente, tanto que si quieren jugarlo con este estilo o con el daño físico, siempre por favor controlen su posicionamiento y piquenlo de manera adecuada. Como ya les he mostrado, controles de fuerza, Silencer también explota bastante en daño, porque cuantos más ataques ejecutamos, mayor va a ser el daño que los enemigos reciban también por la acumulación de inteligencia, ¿no? Así que eso. Pues bien, espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben, cualquier duda o consulta me la pueden hacer saber en la caja de comentarios y yo como siempre estaré muy atento a sus preguntas, ¿no? Chicos y chicas, como ya saben, para mí es un gustazo hacer esta clase de videos y como siempre pues no piensen que estoy muerto, no piensen que me ha pasado algo. De hecho sigo jugando mis notitas, sigo también creando contenido o pensando en los próximos videos, solamente que tengo demasiada carga académica y al respecto pues si quieren apoyarme o donarme alguna clase de apoyo económico, yo de verdad se los agradecería bastante porque la
carrera en efecto sí que me está como que me está consumiendo demasiado tiempo, ¿no? Lo que es de hecho normal, pero evidentemente tengo que priorizar este aspecto de mi vida, ¿no? Más allá de eso, mucha suerte en sus dotas y mucha suerte también tanto dentro como fuera de este juego. Y conmigo pues sería hasta la próxima, ¿no? Cuídense mucho, Chachantuco entonces se despide. Chao.